continuar con nuestro estudio de la revolución de la gracia. Eh, Quería comentarles que hablaba con Sergio por estos días y Sergio me decía, una iglesia que está firme en la gracia es una iglesia que es firme. Una iglesia que se afianza en los conceptos de la gracia es una iglesia que está Sencillo tener tanta grasita. Eso me parece muy interesante y muy bueno. Bien, vamos a trabajar hoy un nuevo tema que le puse por título Nos miran con sospecha. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar este tema hoy porque cuando nosotros hablamos de la gracia, nosotros nos solemos ver sospechosos, sobre todo para los legalistas. Vamos a mirar eso un poquito con más despacio. Y vamos a mirar las definiciones de sospecha y de sospechoso. Entonces, miren ustedes que la sospecha es la creencia o suposición que se forma una persona sobre algo o alguien a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales. Y sospechoso es el que da motivos para creer que ha cometido un delito o una mala acción. Total de que pues cuando nosotros hablamos de la gracia, pues nos vamos a ver afectados por ambas cosas, nos van a ver con sospecha y nosotros somos como medio sospechosos para ciertas personas. Bien, cuando el Señor predicaba el mensaje del Evangelio en su época, las personas comunes, como les comentaba el otro día, lo escuchaban a él con mucho gusto. Los teólogos, no, los teólogos sí lo veían con sospecha, lo veían con ira, es decir, los teólogos de la época y digamos que los fariseos y los expertos en la ley, ¿no? Eh, pero recordemos que ante el mensaje del Señor Jesucristo, las personas recibieron pues libertad, recibieron sanidad, recibieron paz, recibieron armonía en sus vidas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. A nosotros se nos predicó, digo a nosotros, a los de la vieja guardia, a los de hace añitos en el Evangelio, se nos predicó un Evangelio centrado en el pecado. Y ese es, digamos, como una tendencia que hubo siempre. ¿Por qué? Porque con esto, pues, se logra manipular un poco a la gente. Se logra manipular con el temor, con el miedo, con ese tipo de cosas. Entonces el evangelio que se predicaba hasta hace un tiempo era el evangelio centrado en el pecado. Yo recuerdo que hace unos 25 años o 30, pues había un movimiento muy fuerte acerca de la venida del Señor y por todas partes se hablaba de que el Señor ya venía, que estemos listos, que viene el Señor. Y listos significaba que teníamos que tener una vida intachable, impecable, es decir, el pecado era el instrumento de amenaza permanente. Pero la verdad es que el Evangelio no está centrado en el pecado. El Evangelio está centrado en la justificación, en la justicia que nos da el Señor. Justicia que fue dada para nosotros por Él a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, como que tenemos diferentes evangelios. Los grandes reformadores, como por ejemplo Martín Lutero o Spurgeon, ellos hablaban de la justificación por la fe, pero en los tiempos modernos, eso como que pasó a un segundo plano y vino la justificación por las obras. Y entonces siempre se le andaba buscando cabida a las obras. Y claro, hoy al predicar el Evangelio de la fe, pues nos miran con sospecha. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy como punto de partida para el mensaje o para la charla que traemos para este día. Y tenemos que tratar de identificar quiénes son los que nos miran con sospecha. Miren ustedes que la incredulidad y el temor también son pecado, ¿cierto? Pero nosotros habíamos o nos habían enseñado que solamente el adulterio y esos otros pecados que generalmente son muy escandalosos,
eran los que se llamaba pecado. Entonces, antiguamente, y yo, por ejemplo, en la iglesia donde me levanté, era pecado que se pasara una persona, una mujer, a leer un versículo de la escritura y no tuviera falda. Tenía que tener falda y larga. No podía tener un pantalón, un slack o algo así, sino tenía que ser con falda. Y eso era lo que llamaban pecado en esa época. Pero la verdad es que la incredulidad, el no aceptar los preceptos establecidos por el Señor en la gracia, también son pecado. El temor con el que los pastores en esa época manipulaban a la gente, pues eso también es pecado, pero no se veía como tal. Y al creer las verdades de la gracia, pues tendremos unos consecuentes beneficios con ella, tal y como lo plantea la Escritura. Entonces, hay dos grupos de personas que nos miran con sospecha. El primer grupo son los que no forman parte de la iglesia, los que nosotros comúnmente llamamos los inconversos. Y un segundo grupo, pues son los mismos de la iglesia, legalistas y religiosos, es decir, ese grupo de personas que fueron levantados o fuimos levantados bajo esos conceptos legalistas y que bueno, pues estamos hoy en día muchos luchando por salir de ahí. Yo como les he dicho a ustedes, yo he tenido que luchar mucho contra eso, ¿no? Contra la religiosidad, contra el legalismo. Pero hoy en día los mismos de la iglesia nos miran con sospecha. Evidentemente, los inconversos casi siempre nos miran con sospecha, porque nos ven como una gente rara. Pero en la misma iglesia hay muchas personas que se afirman tanto en los conceptos de la ley y en los conceptos de las obras, en los conceptos de el hacer, del demostrarle a Dios, que nos miran con sospecha a quienes predicamos de la gracia o hablamos de la gracia o proclamamos los beneficios de la gracia que fueron dados para nosotros a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, vamos a mirar hoy como unos 25 o 30 aspectos en los cuales nos miran con sospecha, pero no vamos a poder estudiarlos todos al detalle, pero sí vamos a entrar a analizar por lo menos unos 5 o 6. Pero vamos a mirar por qué razones, por cuáles más razones nos miran con sospecha. Entonces, nos miran con sospecha cuando hablamos de la sanidad divina. Y aquí en este punto, pues nosotros tenemos que ir a lo que dice la Escritura. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53. Es decir, que cuando nosotros en el cristianismo empezamos a hablar acerca de la sanidad desde el punto de vista de la gracia, predicar hoy en día que Dios sana, que Dios hace milagros, con esto ya levantamos sospechas, ya nos empiezan a mirar como raro por estar predicando eso. Hay mucha incertidumbre acerca del tema de la sanidad. Yo diría que no lo hemos entendido todo, que no comprendemos todo acerca de la sanidad. Y entonces hay como un poco de misterio realmente alrededor de ello. ¿Por qué? Porque vemos que a veces oramos por los enfermos y el Señor los sana. Y a veces oramos por los enfermos y no los sana. Entonces, como nosotros no entendemos el proceder de Dios, empezamos a cuestionar o nos empiezan a cuestionar a nosotros de por qué a veces sí hay sanidades y por qué a veces no hay sanidades. Y lo que pasa es que esta creación de Dios es como muy grande, como muy profunda, para que nosotros con nuestra pequeña naturaleza humana, con nuestra mente finita, tratemos de comprender a un Dios infinito y a un proceder infinito. Porque no lo entendemos, entonces fácil, llevamos al Señor al banquillo y lo declaramos culpable. Pero es que, ¿qué vamos a entender nosotros de la profundidad, de la grandeza de sus pensamientos cuando diseñó toda esta creación? Entonces resultamos demasiado pequeños
tratando de interpretar algo que no está a nuestro alcance y por supuesto, pues terminamos condenando al Señor. Las bendiciones son aseguradas como resultado de la obra terminada del Señor Jesucristo en la cruz. Allá en Juan 1:17, que es un versículo que yo les pido que se lo aprendan, lo tengan muy presente en su vida, porque digamos que es como muy importante en el tema de la gracia, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Recuerden que veíamos ese versículo en la ocasión pasada. Y la obra del Señor es completa y va a todo eso. Incluye también la sanidad. Entonces nosotros tenemos que creer la gracia completa. Dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, aquí hay un concepto que citan algunos teólogos y es este. Dice, si nosotros creemos correctamente, vamos a vivir correctamente. Si nosotros creemos equivocadamente, viviremos equivocadamente. Es decir, si tenemos mal entendidos los conceptos de la gracia, pues no vamos a vivir bajo los lineamientos de la gracia, no vamos a vivir aprovechando las bendiciones de la gracia, sino que vamos a vivir con dudas o con conceptos erróneos. Entonces, se predica mucho acerca de portarse bien, de vivir correctamente, pero la verdad es que no tenemos todo en nuestra vida correctamente, todo no marcha correctamente. Entonces, debemos entender que contamos con el favor de Dios en todos los aspectos, incluyendo la salud. El día del nacimiento y el día de la muerte de una persona lo establece el Señor. Y cuando sea el día de la muerte para una persona, porque Dios así lo estableció, pues nosotros tenemos que aceptarlo simplemente porque es el plan de Dios, es su voluntad. Pero tenemos que saber que hay poder en el Espíritu Santo que mora en nosotros y que por lo tanto también vamos a ver milagros. Muchas veces vamos a ver el poder de Dios manifestado y hecho realidad en la vida, en las vidas de las personas. A veces también tenemos que tener en cuenta que las personas nos suelen mirar a quienes estamos bajo la gracia y ustedes saben que la iglesia del Río es una iglesia que está ceñida a la gracia. A veces nos van a mirar con sospecha cuando predicamos o hablamos o enseñamos acerca de la aprobación de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios no está enojado con nosotros, ese es suficiente motivo para que la gente nos mire con sospecha. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un pasado, bien sea católico o bien sea cristiano mismo, en el que nos enseñaron que nosotros tenemos que participar en la salvación, que nuestra conducta, nuestro comportamiento es fundamental para la salvación. No estoy diciendo que debamos comportarnos mal, porque sí debemos comportarnos bien. Es decir, y eso va a surgir como consecuencia de una intimidad con el Espíritu Santo, como consecuencia de tener una relación íntima con Dios. Cada día vamos a querer menos el pecado, lo vamos a despreciar más. Pero no podemos alcanzar la salvación porque hagamos porque tengamos muy buen comportamiento, porque hagamos las cosas muy bien. Es decir, si nosotros decimos, por ejemplo, que Dios olvida nuestros pecados, aunque hayamos fallado, nos miran con sospecha, porque dicen, esta gente son unos livianos, son unos ligeros, son unos mediocres, creen que pueden vivir de cualquier manera, porque ellos quieren mediante su comportamiento, con eso agradar a Dios para adquirir la salvación. Es decir, de alguna manera existe como una tendencia legalista a querer tener parte en la obra salvadora, lo cual significa minimizar o subvalorar la obra del Señor Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué se trata de hacer en esos casos? Se trata de demostrarle al Señor buen comportamiento y con eso pretender agradarle al Señor. Y eso, es decir, cuando nosotros, vuelvo y repito, cuando nosotros tenemos un encuentro real con el Señor, cada día vamos a querer comportarnos
Menos mal, cada día vamos a querer evitar más el pecado, cada día vamos a anhelar más la santidad. La santidad es instantánea y es progresiva. Es decir, fuimos santificados por la obra del Señor Jesucristo, pero también la santidad es un proceso progresivo en la vida de nosotros. Entonces, no vamos a alcanzar la salvación, nosotros no participamos en la salvación por medio de buenas obras. Nosotros participamos de la salvación simplemente porque el Señor Jesucristo murió en la cruz y decidió pagar por nuestros pecados. Entonces, no vamos a desconocer la obra del Señor ni la vamos a subvalorar, a minimizar. Somos justificados por la fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, claro, si nosotros hablamos de la aprobación de Dios y decimos esto, pues va a sonar discordante para ciertos grupos sectarios en la iglesia cristiana. Me refiero a la iglesia cristiana en general en la tierra. Entonces, normalmente frente a este tema, a la aprobación de Dios, a su perdón, se suele tomar una actitud muy emocionalista que carece de fe. Entonces, ese interés malsano de querer agradar a Dios y de querer creer que si yo estoy haciendo las cosas muy bien, con eso me estoy ganando al Señor. No, nosotros fuimos salvos por la obra que Él hizo en la cruz. Y la salvación no, a la salvación no es algo a lo que le podamos contribuir nosotros. Y claro, las buenas obras, repito, surgen de nuestra relación con el Señor. Y miren ustedes lo que dice ahí el versículo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la razón de la aprobación del Señor a nosotros es porque el Señor Jesucristo murió en la cruz. Entonces, esas emociones suelen afectar nuestra vida. Entonces, estas emociones tóxicas pueden ser buenos indicadores, indicadores de la forma como nosotros nos estamos enfocando en la vida cristiana. El miedo, la culpa, la depresión, la angustia, surgen de eso, de creer que tenemos que demostrarle a Dios lo buenos que somos. Pero la verdad es que el Señor conoce la minucia de la vida de cada uno. Y lo que más me asombra es que el Señor conoce la minucia, los detalles, las características, las falencias, las virtudes de cada uno de nosotros, mejor que lo que las conocemos nosotros. A veces nosotros creemos que Dios está como distante de mi vida, como que Dios no se ocupa de mí, como que a Dios yo le importo muy poquito. El Señor tiene los ojos puestos es en el pastor. El Señor tiene los ojos puestos en los predicadores internacionales, pero yo creo que soy insignificante para Dios. Esas son mentiras que nos suele hablar el enemigo. Recuerden de lo que hablábamos en la ocasión pasada acerca de la batalla de la mente. Pero el Señor, la verdad es que conoce la minucia de nuestra existencia, de cada uno. Sabe acerca de nosotros muchas cosas que jamás llegaremos a saber nosotros mismos acerca de nosotros. Y a veces pensamos estar creyendo correctamente y vivimos con estas emociones destructoras. Estas emociones destructoras son indicadores de que tenemos un mal enfoque en nuestra vida. Entonces, descubrimos que siempre hay algo que no encaja, como que algo anda mal, como que el enemigo nos está censurando, como que estamos siendo acusados. Y siempre en algún punto del camino vamos a encontrar pensamientos erróneos en este sentido. Y esos pensamientos erróneos producen emociones erróneas. Entonces, los pensamientos erróneos surgen de creencias equivocadas. Si se cree equivocadamente, se obtienen malos resultados que nos van a llevar a vivir también equivocadamente. Bien, esas emociones de alguna manera hablan. Entonces son como banderas rojas que nos van mostrando que algo anda mal. Entonces la psicología, por ejemplo, muestra que los niños
sienten empatía y se sienten bien y se portan bien porque sienten que los entienden. Y eso es, de alguna manera, algo que prevalece a lo largo de toda la vida. Por eso el Señor resolvió, entre otras cosas, quién sabe por qué más, tener aprobación hacia nosotros sabiendo que no somos perfectos, que somos perfectibles. Entonces, las emociones son como banderas que nos indican que hay falsas creencias, que hay creencias equivocadas, que tenemos algo que no está en orden. Pero nos sirven de indicador, las emociones nos sirven de indicadores. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe, es decir, el justo vivirá por creer correctamente, por creer. Fíjense que nosotros vivimos por fe y no por vista, que es lo que dice la Escritura. Y a veces nos preocupamos por hacer lo correcto, ¿no? Pero la verdad es que hacer lo correcto surge de creer correctamente. Y hay algo que encontraba yo por ahí en alguno de los estudios que hacía, y es que la verdad es que desde los púlpitos se debe predicar acerca de las buenas nuevas. Y una de esas buenas nuevas es que Dios no está enojado con nosotros. Hay iglesias en las cuales, y lo vamos a ver más adelante, los pastores, no es el caso de la Iglesia del Río, los pastores se dedican a regañar a la gente. Utilizan el mensaje de la palabra para regañar a la gente. Y esto no es hacer una buena representación de Dios, porque ellos son representantes de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que el Señor no está enojado con nosotros. Eso debe traer mucha paz a nuestras vidas. Eso debe guiarnos, fortalecernos y animarnos, impulsarnos a tener una vida tranquila. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero la verdad no es que nosotros tenemos que demostrarle al Señor buenas acciones para tenerlo contento. La verdad es que el Señor nos recibe con sus brazos abiertos simplemente porque el Señor Jesucristo hizo una obra en la cruz. Por esto es que el Señor nos recibe. Entonces, por decir que Dios no está enojado, por ejemplo, pues a nosotros nos van a mirar con sospecha y es algo que va a ocurrir y para lo cual debemos estar preparados. Miremos algo que es muy interesante, un concepto que figura en la Escritura, que es el juramento de Dios. Dice allá en Isaías 54, dice, para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, miren ustedes que la verdad es que Dios no tiene por qué jurar. Él no tiene por qué jurar. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos una garantía de su fidelidad, una garantía de su disposición para que nosotros tengamos paz, tengamos tranquilidad y entendamos que Él está dispuesto a recibirnos. No está enojado más con nosotros. Entonces, no va a enojarse con nosotros o a condenarnos nunca más. Pero cuando Él resolvió esto, sabía que le íbamos a fallar. Entonces, es un pasaje muy claro que contiene un juramento de Dios mismo respecto a esto, respecto a que Él no está enojado con nosotros. Y jura que nunca más se enojará contra nosotros. Dios jura por Él mismo porque no hay nadie más sobre Él. Entonces, por eso Él juró sobre sí mismo. Entonces, lo que dice es que en bendición te bendeciré y en la multiplicación te multiplicaré, podría ser una interpretación. Y dice que es un juramento como en los días de Noé y por eso puso su arco en el cielo para garantizar que no enviará flechas de juicio, sino de paz.
Y hoy vamos a ver algo que me pareció sorprendente respecto a lo que hablaba el domingo Andrés, porque, pues como ustedes saben, estas charlas yo las preparo en toda la semana, no la preparo en un solo día, esto es larguito de preparar. Entonces, yo había tomado ese pasaje del que habló Andrés ya, y no porque por otra razón diferente a que el Espíritu Santo está con nosotros y está hablando a la iglesia del río, es por esa razón y nada más. Y vamos a mirarlo ahorita en más detalle. Y no se trata de que porque el Señor puso el arco iris en el cielo para garantizar eso, para garantizar que no nos iba a castigar, no se trata de con eso pensar que es que el Señor se volvió liviano con el pecado. Hay que tener muy claro esto. Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes mantienen relaciones sexuales los novios, sin necesidad de que hayan tenido, es decir, una decisión seria de formar una vida juntos. Y los jóvenes de hoy en día en las iglesias, consideran que es que, como en esta época moderna, eso es tan normal, eso es tan común. Entonces el Señor lo acepta tranquila y dulcemente porque es que Él no puede ser anticuado, Él tiene que ser contemporáneo, Él tiene que ir a la vanguardia de lo que está ocurriendo. Y entonces hoy en día para el Señor eso ya no es pecado. No, eso no es cierto. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es lo que dice allá en Hebreos 13:8. Entonces, el Señor lo que está diciendo es que nos ama, ¿cierto? Y en ese pasaje que vamos a mirar ahorita, dice que, bueno, el que miramos dice que no te voy a, no te voy a condenar. Es en términos generales lo que expresa el pasaje. Dice, no voy a reprenderte. ¿Sí? Pero reprenderte aquí tiene un sentido muy particular y vamos a mirarlo ahora. Entonces, aquí lo que dice es que no se enojará, pero no dice que nunca va a corregirnos, nunca nos va a reprender. Aquí reprender es eso que dice ahí como reprender es corregir, que es diferente a otro concepto de reprensión. Dios aún nos corrige. Dios aún está en contra del pecado. Dios no está a favor de la liviandad y la mediocridad espiritual. No, señor. Los jóvenes hoy en día consideran que es muy normal tener una vida promiscua, pero para el Señor eso todavía sigue vigente. La fornicación sigue vigente. El Señor no ha cambiado, ¿no? Entonces, miren ustedes que esta palabra aquí es en el sentido de corregir. Dios sí corrige a sus hijos. En Zacarías, esta palabra que aparece ahí, reprender, se utiliza para Satanás directamente. Pero aquí el sentido es de corregir. Entonces, no es una palabra para condenar, porque lo que nos enseña la escritura y en Romanos, el apóstol Pablo es, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero eso no significa que el Señor se volvió liviano. Y vamos a seguir hablando, pues a lo largo de todo el tiempo, acerca de la ley, porque es que la ley, nosotros decimos que estamos bajo la gracia y que ya no estamos bajo la ley, pero nosotros no podemos decir que como estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, los preceptos de la ley, por ejemplo, la ley mosaica, ya no están vigentes. No, porque entonces tendríamos la iglesia, como decía alguien por ahí, tendríamos la iglesia llena de ladrones y llena de asesinos, porque ya no es pecado robar y ya no es pecado matar. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la gracia nos abre puertas de bendición por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Ok? Entonces, el juramento de Dios está enfocado precisamente en nosotros. ¿En quién? En los pecadores. No es una promesa para quienes no pecan. ¿Para qué se enojaría Dios con personas que no pecan? Es para quienes estamos luchando con el pecado. O sea, Dios nos está asegurando, he jurado, pero no quiere decir que más adelante no vendrá el juicio. O sea, ahorita no van a ocurrir cosas terribles por eso, pero el Señor no está aceptando el pecado en ningún momento, ni ha caído en liviandad del Señor, ni más faltaba. Entonces, este versículo está dirigido precisamente a personas que no tienen todo en su vida en orden.
y es para personas que obviamente estamos luchando con el pecado. Y Dios nos está asegurando, dice, he levantado las manos, he jurado esto como en los días de Noé. De ahora en adelante verás el arco iris como recordatorio. Por eso puso esa marca en el cielo, tipo de lo que Cristo haría por nosotros. Porque recuerden que esto fue mucho antes de Cristo, de que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Como si dijera, descargué mi ira, en mi santa ira y mi justa indignación por el pecado en el cuerpo de mi Hijo, del Señor Jesucristo. Entonces Él absorbió hasta la última gota de todo ello. Y por eso después, al final, dijo, consumado es. O sea, ya está hecho. Entonces, la ira del Señor hoy en día eh, no está enfocada en los que creemos en el Hijo, en el obra del Señor Jesucristo en la cruz. Dice, juré que nunca más me enojaría, ni te condenaría. Lo juré. Entonces, no puede ser más contundente que eso. Más ello no significa que nosotros ahora podemos andar en todo tipo de pecados. En absoluto. Si realmente hemos estrechado vínculos con el Señor. Si realmente el Espíritu Santo tiene su lugar en nuestras vidas. Cada día vamos a evitar más, vamos a procurar más la santidad, vamos a evitar más el pecado. ¿Por qué? Porque este es un juramento de misericordia y de gracia. Recuerden que la misericordia es eso, no recibes las cosas malas que mereces, y la gracia es obtienes las cosas buenas que no mereces. Entonces, nosotros recibimos doble, recibimos misericordia y recibimos gracia. Ahí aparece una palabra en los textos originales que es Macarios, que habla de felicidad, es decir, de un Dios feliz, y esto es bendición para nosotros, ¿no? Bien, y hay una serie de concepciones falsas que nosotros hemos optado eh, de pronto sin darnos cuenta. Nos suele ocurrir lo mismo que a los niños cuando hay un divorcio, ¿no? Entonces vivimos pensando que Dios está enojado y que la causa por la cual mi papá y mi mamá se divorciaron, que es lo que piensa un niño, soy yo. Es decir, el niño se echa la culpa. Entonces tenemos esa misma tendencia a culparnos nosotros mismos. Bueno, entonces aquí es donde nos conviene a nosotros aprender a sonreír, aprender a vivir la vida. Muchos hoy en día todavía quieren oír a esos predicadores agresivos, esos predicadores amenazantes, esos predicadores que maltratan. Pero la verdad es que lo que el Señor quiere es que los predicadores cuiden la iglesia, los pastores, ¿no? Que estén atentos a las ovejas, no a golpearlas, sino a alimentarlas, a llevarles buen alimento espiritual. Y tenemos aquí pues lo que es la garantía de Dios. Hay otro pasaje que está ahí en Hebreos 6:13 que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y ahí en Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas? Pues son su promesa, la promesa y el juramento, ¿no? Esas son las dos cosas a las que se refiere ahí. También nos miran con sospecha por decir que el juicio no ha llegado. Voy a apurarle un poquito porque creo que me está cogiendo el tarde. Eh, Nos miran con sospecha por decir que el juicio no ha llegado. Y sí vendrá un día de juicio, pero aún no ha llegado. Miren ustedes lo que dice en Isaías 61:1-2. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Cuando nosotros miramos el pasaje que se encuentra en Lucas,
es el mismo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Pero ahí en Lucas dice, luego enrolló el libro. Después de que terminó de hacer esto, el texto está completo. Dice, luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y aquí hay algo muy significativo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo significativo? Que el Señor cambió una coma por un punto. Si ustedes se dan cuenta en el pasaje, fíjense que aquí venía una coma, aquí, perdón, después del Señor dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero aquí el Señor puso un punto y dice, luego enrolló el libro y se lo devolvió. Y ese es un hecho muy significativo, porque detuvo su lectura en ese punto preciso. Es decir, esto es algo que transforma mucho y que muchos teólogos han llegado a la conclusión de que algo especial quiso dar a entender el Señor aquí, al no hablar del juicio. Fíjense que en el momento que iba a hablar de juicio, de la venganza, no expresó eso, cerró el libro. Después del año de gracia, del jubileo, cerró el libro, no expresó nada respecto a eso. Eso es muy significativo, porque quiere decir que todavía no es el tiempo de esa venganza que va a venir, ese juicio que va a venir, de ese que andan predicando tanto acerca de la gran tribulación y que hablamos nosotros cuando estudiamos el seminario de la escatología. Entonces, donde Cristo cerró el libro, pues nosotros también tenemos que cerrarlo. Y por supuesto que ahí vienen unas sospechas hacia nosotros. El día de la venganza no es aún. El mensaje de gracia a nuestro Señor fue un golpe al exclusivismo arrogante de la congregación judía. Pero obviamente, este solo pasaje pues no es concluyente y vamos a ver más pasajes al respecto. Pero el Señor cerró el libro porque Él llegó hasta donde había gracia. De ahí para adelante que venía juicio, que va a venir después, y como todavía no es el tiempo, sino que Él vino, fue a traer la gracia y no el juicio, por eso cerró el rollo. Es muy importante eso. Entonces el juicio aún no ha llegado. A veces los eventos que están ocurriendo nos confunden, ¿cierto? La guerra de Ucrania, la despenalización del aborto, y todo esto genera desconcierto y genera esa tendencia a perder la calma. Recuerden ustedes que el domingo Andrés hablaba de esto y yo me gozaba porque el mismo pasaje que él habló, yo lo había ya preparado para esta charla y hablábamos con mi esposa y yo decía, pues qué bendición que veo que el Espíritu Santo pues nos tiene en sintonía con todo esto. Estamos llenos de mercachifles de la fe en las redes sociales. Hay grandes conferencistas que además cobran muy caro por sus conferencias para explicar quién es Gog y Magog y el reino del norte y lo que se viene. Inclusive escuché el otro día a un conferencista de esos muy conocido que ya dio fechas, hizo los cálculos y él dice que ya estamos en la gran tribulación y son simplemente mercachifles que andan cobrando porque sus conferencias son caritas, son conferencias de 600 y 800 mil pesos cada una, de 2 o 3 horas. Entonces, pues claro, están es en un negocio. Al hablar nosotros de que el juicio no ha llegado, pues claramente nos van a mirar con sospecha. Si nosotros decimos el fin no ha llegado, nos van a mirar con sospecha, porque eso era lo que, si ustedes recuerdan, enseñaba el domingo Andrés. Nosotros hemos entendido que todavía no es el tiempo, y no porque nosotros lo digamos, es porque está la escritura hablando claramente. Y esas conferencias están orientadas precisamente a las personas que tienen la comezón de oír, y en todas las iglesias hay de eso, inclusive en el Río. También hay gente con esa comezón de oír. En mensajes de juicio con poco sustento bíblico, la verdad, mensajes que no pueden soportar un análisis serio, porque son comerciantes de la palabra que siembran angustias por el temor al juicio, y el juicio inexorablemente vendrá, pero todavía no es el tiempo. Miren lo que dice ahí la escritura. Tengan cuidado de que nadie los engañe, quedó ahí una tilde impropiamente,
les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Nosotros tenemos que ir a la palabra. Y Andrés hablaba el domingo de estos pasajes. Somos amigos de Dios y recuerden ustedes cuando Abraham iba para Sodoma y Gomorra, Abraham se le acercó al Señor y empezó a negociarle. Señor, ¿será que si encuentras 50 justos, destruirás toda la ciudad? Y Dios dijo, por 50 no destruiré ninguna de las dos ciudades. Y esto se repitió con 45, con 40, con 30, con 10, y Dios dijo, por 10 no las destruiré. Entonces la pregunta es esa misma que planteaba Andrés y que yo me gozaba porque esto yo ya lo tenía preparado para esta charla de hoy. ¿En Colombia no hay 10 justos? Entonces, miren ustedes que esto ocurría antes de la ley, porque al Señor, esta negociación que se ve ahí entre el Señor y Abraham, eso fue mucho antes de la ley. Dios lo llamó amigo. Recordemos que podríamos decir de alguna manera que Abraham estaba bajo la gracia, porque Abraham vivía por fe. Abraham es el héroe de la fe. Entonces, miren ustedes, nosotros somos como Abraham, amigos de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura declara que nosotros somos descendencia espiritual de Abraham, no descendencia física, ¿ok? Descendencia de sangre, pero somos de descendencia espiritual de Abraham, ¿no es cierto? Entonces, Abraham dice la escritura que caminó con Dios y nosotros somos la novia de Cristo. ¿Quién? La iglesia. Y no somos una novia abandonada como aparece ahí. Nosotros caminamos también con Dios. Somos esa novia que está preparándose para las bodas del Cordero, que el Señor también las está preparando. Nosotros, de acuerdo con las enseñanzas escriturales, no vamos para la gran tribulación como lo vimos cuando estudiamos el seminario de la escatología. Nadie quiere ver sufrir a su novia y el Señor tampoco quiere ver sufrir a su novia. Cuando uno está realmente enamorado de su novia, uno quiere es lo mejor para ella, y no sufrimientos y castigos. Entonces, la verdad es que la palabra lo que enseña es que esto realmente no es para la iglesia del Señor Jesucristo. Hay muchos estudios de escatología y el cumplimiento de ciertas señales que vimos cuando estudiamos esos temas de escatología que demuestran que el periodo de juicio no ha llegado. No estamos en la gran tribulación. El aborto y las guerras, lo que está pasando en Ucrania y demás, no significa que ya estamos en la gran tribulación. También nos miran con sospecha porque la gracia es locura, porque la gracia no discrimina clase social, identidad de género, raza, color de piel, moda, filiación política, profesión, enfermedad, temperamento, circunstancia, adicción o tipo de pecado. No, la gracia no discrimina nada de eso. En la gracia tienen cabida todos, todos, así como está expresado ahí. Entonces, ese hecho de decir que la gracia, en una época, yo me acuerdo que en las iglesias no se permitía que entraran las personas con ciertas condiciones. No se permitía porque eso era muy mal visto, tenía que venir bien arreglado. O sea, era como que para ir al médico tengo que estar bien sano porque me da pena llegar enfermo del médico. No, la gracia le abre puertas a todos. Entonces, claro que la gracia despierta sospechas. Entonces, bajo la gracia, todos somos acogidos. El amor del Señor es tan grande que alcanza para todos, ¿no? Somos aceptados todos, en el cielo hay lugar para todos. La gracia justifica y santifica a todo el que acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Miren ustedes la condición que sea en la que viene la persona. Hay acogida en la gracia. Y eso es una de las cosas que más ofende al legalista, al religioso, que una persona que ande en pecado sea acogida por el Señor tan bien y tan amorosamente como una persona que no, como una persona que teóricamente nos portamos bien. Entonces, la locura de la gracia, claro que despierta sospechas. Entonces, miren ustedes, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen.
Primera de Corintios 19, creo que me equivoqué ahí en el versículo, pero se los corrijo. Creo que es verso 19 al 21, pero no tengo anotado el capítulo. Se los recomiendo para que lo busquen ahí. Y el Capítulo mensaje de 1. la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Probablemente la otra sea 1:19 y 21. No estoy seguro. Bien, pero fíjense ustedes que el mensaje es locura. Por supuesto que cuando decimos que este mensaje viene y frustra la inteligencia de los inteligentes, deja confundido al sabio, al erudito, porque le meten razonamiento a esto, y esto no es de razonamiento, sino que de fe. Entonces, claro que genera sospechas y claro que para ellos es locura. Entonces esa locura de la gracia despierta sospechas. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, que es lo que está en 1 Corintios 2:14, y en la versión Reina Valera dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Son los dos versículos, uno en el mismo versículo, uno en la nueva versión internacional y el otro en la Reina Valera. Bien, la locura de la gracia, por supuesto, que ofende a quienes creen en los méritos propios. Les molesta porque abre camino para todos, porque no rechaza a nadie, porque no exige cumplimiento de normas, porque va más allá de lo externo, más allá de la apariencia, porque se basa en la fe, en la seguridad de lo que Cristo hizo en la cruz y no en lo que cada uno de nosotros podemos hacer. La gracia es como demasiado facilista para quien quiere reconocimiento. Por supuesto que despierta sospechas para quienes se esfuerzan por no fallar, para quienes tienen dificultad para aceptar la obra del Señor Jesucristo, para quienes sienten aceptación si hacen las cosas bien, para quienes esperan rechazo si hacen algo mal. La gracia es para el pecador que no la merece. Es para quienes estamos dispuestos a perdonar y perdonar a quien no merece el perdón, porque es muy fácil perdonar al que sí lo merece, al que nos pidió excusas, pero perdonar al que no nos pidió perdón es otro asunto. Claro que despierta sospechas todo esto. La gracia desconcierta a quien quiere el plan completo, a quien cree ser bueno, a quien quiere mando. Miren lo que dice este texto tan hermoso. A quien quiere el plan completo, Dios no le promete nada. A quien cree ser bueno, le dice que nunca es suficiente. A quien quiere mando, le dice que obedezca. A quien quiere razonar, le dice que tenga fe. A quien quiere claridad, le habla en parábolas. Cuando quiero quietud, ofrece actividad. Si alguien quiere poesía, le habla de realidades. Y cuando uno quiere venganza, cuando uno quiere sacar su espada, el Señor nos dice, ponga la otra mejilla. A quien habla de paz, le dice lo contrario, le dice, yo vine a traer espada. Entonces, por supuesto que la gracia desconcierta. Esa gracia del Señor Jesucristo, pues claro que genera sospechas. A quien quiere ser el más grande le dice que le sirva a los demás. A quien quiere ser muy maduro, a quien cree ser muy maduro le dice que sea como un niño. Si alguien quiere esconderse, le dice que muestre su luz, que como una lámpara puesta encima de una mesa. Que si alguien quiere ser visto, le dice que mejor ore en lo secreto. La gracia siempre nos provoca más allá de nuestro entendimiento. Pero nos ocurre lo mismo que a Pedro. Si no es con él, ¿a quién iremos? Entonces no es necesario entenderlo, es necesario seguirlo. Miren cómo el Señor quiso discípulos, pero solo se ocupaba de los que lo seguían. El Señor no hizo como a veces hacemos nosotros, ir a buscar a la persona, a ver y hacerle el seguimiento. No, el Señor no hacía eso. El Señor le decía, sígueme, y si lo seguía, pues bien, y si no lo seguía, pues listo. Nos miran con sospecha cuando no queremos ser codeudores. Recuerden que la Escritura nos dice no sean codeudores del extraño. No es que dice que no sean codeudores de nadie, pero no podemos ser codeudores de cualquier persona. Debemos tener mucha claridad con respecto a eso. El consejo más apropiado es no sean codeudores de nadie. Cuando tú dices no, yo no te sirvo de codeudor, nos van a mirar con sospecha porque van a decir que somos unos presumidos, que somos, bueno, cualquier cosa, pero no les va a agradar. Cuando declaramos que Dios nos ama a pesar de haberle fallado,
cuando declaramos que cualquier persona, por pecador que haya sido, por criminal que haya sido, puede ser salvo. Cuando perdonamos a quienes nos han hecho mal, cuando reconocemos que fallamos, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Yo oí el caso de una persona que tuvo un accidente de tránsito y se bajó la persona que tuvo la culpa, que era un cristiano, y le dijo al otro, discúlpeme, yo tuve la culpa, yo pago todo. Y el otro lo miraba como raro, dice, "¿Pero ¿cómo así? ¿Cómo va a reconocer eso? Yo pensé que se había bajado a alegarme". No, pues claro que nos miran con sospecha. Suena hasta raro que se baje a reconocer la culpa y a declarar que va a pagar. Entonces, cuando reconocemos que fallamos, nos miran con sospecha. Nos miran con sospecha cuando servimos sin esperar nada a cambio, cuando decimos que somos justos por la obra de Cristo, cuando declaramos que no son necesarias nuestras obras. Por supuesto que nos miran con sospecha. Nos miran con sospecha cuando no estamos afanados por nada en la vida, cuando vivimos sin angustia, cuando damos gracias aún en las luchas, cuando nos ven contentos con lo que tenemos, cuando predicamos que no hay jerarquías de pecado, cuando decimos que cualquiera que busca a Dios lo encuentra, cuando decimos que Dios habla. Eso es una de las cosas que más sorprende particularmente a los inconversos. No, es que Dios nos habla. Y dice, a mí nunca me ha hablado, yo no lo he oído. Cuando decimos que Dios se comunica con el hombre, cuando no criticamos ni juzgamos a los demás, nos miran con sospecha. Cuando no nos ven orar en público, sino que nosotros oramos en los secretos sin que nadie lo vea, entonces nos miran con sospecha. Nos miran con sospecha cuando no nos ven preocupados por las riquezas terrenales, cuando no nos ven amor por el dinero, cuando ven que no tenemos miedo, cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades, cuando sabemos que Él no nos abandona, que no nos dejará, cuando no estamos preocupados por la comida o por el vestido, cuando cumplimos la palabra, cuando tenemos palabra y la cumplimos sin jurar, cuando no buscamos el reconocimiento humano, cuando no somos vengativos, cuando no pagamos mal por mal. Entonces, claro que nos miran con sospecha. ¿Y por qué nos miran con sospecha? Porque los legalistas tienen una vida sin sentido. Odian lo que no creen. En cambio, nosotros amamos lo que creemos. Saben cómo vivir la vida de otros, pero no saben cómo vivir la propia. Odian la felicidad ajena. No disfrutan de la vida, carecen de valentía, caen sobre los caídos, no tienen seguridad de perdón, viven de apariencias. Están más preocupados por parecer que por ser. Sufren de insatisfacción permanente. Pues claro que tienen una vida sin sentido. Miren ustedes, se pueden maquillar las ojeras, pero no la mirada. No quieren ser lo que en verdad son, no tienen contentamiento, imponen cargas que ellos mismos no pueden llevar, cambian el amor por el esfuerzo, no se sienten amados, nunca tienen contento a Dios en su propio concepto, ¿no? Buscan en el judaísmo. Miren ustedes, y esto está pasando mucho en la iglesia cristiana. Yo escucho hermanos que hoy en día ya no hablan español, hablan arameo y buscan en respuesta en el judaísmo. Recordemos que el Señor, y lo hablamos cuando estudiamos escatología, hay tres tipos de personas que son los judíos, son la iglesia y son los gentiles. Y a cada uno tiene un trato diferente. ¿Cómo es que la iglesia del Señor Jesucristo nos vamos a ir a tener las prácticas judías? No, nosotros no necesitamos tener prácticas judías para agradar al Señor, porque nosotros no somos judíos de sangre, nosotros somos iglesia de Cristo, y el manejo que el Señor tiene para la iglesia de Cristo es diferente al que tiene para los judíos y el diferente al que tiene para los gentiles, y va a ser diferente en el juicio el manejo que el Señor le da a judíos, a gentiles y a la iglesia. Entonces, ¿qué nos vamos a ir a retroceder? Porque eso es volver hacia atrás al judaísmo, a buscar lo que no le corresponde a la iglesia. Esos legalistas tienen una vida que carecen de entrega, sufren de amargura, sufren por los que no sufren, o sea, por nosotros, añoran lo que no nunca van a tener, o sea, paz y armonía, carecen de esa paz, viven bajo autocensura, sufren de inconformismo, viven lejos del Padre, viven en luchas que son muy solitarias. Su vida está en pausa siempre, están esperando que llegue el momento oportuno. No le encuentran gusto a la vida y se pierden de las mejores cosas de la vida por estar esperando eso. En cambio, la verdadera vida, la vida del verdadero revolucionario de la gracia, es decir, de la persona que ha entendido el evangelio de la gracia y lo vive, es una vida en la cual disfruta de la intimidad con Dios,
es una vida en la cual es cabeza y no cola, puede vivir confiadamente, vive con la paz de Dios, tiene la presencia del Espíritu Santo, vive sin temores, tiene autoridad espiritual, es sensible a la voz de Dios y la puede escuchar, cuenta con el respaldo de Dios, es usado por Dios, su vida está llena de expectativas, tiene propósito en su vida, vive constantemente en crecimiento, ama la sabiduría, está protegido por Dios, supera las dificultades, porque sí las va a tener, aprovecha el tiempo, no vive temeroso, vive confiado en el Señor. Entonces seguiremos bajo sospecha. La gracia tiene eso, tiene un carácter revolucionario. Entonces, la verdad es que es muy bueno que sospechen de nosotros sería muy malo o muy raro que no lo hicieran. O sea, tenemos que tener claro que vamos a vivir bajo sospecha. Si no estamos bajo sospecha, seguramente podremos estar fallando. Podríamos haber caído en alguno de los dos bandos, en los inconversos o en los religiosos. Si no vivimos bajo esa sospecha, bajo esos conceptos sospechosos de estar en la gracia, pues algo anda mal. No estaríamos bajo la gracia. Nos corresponde pues aprender a vivir bajo sospecha. Y esto no nos debe ser molesto. Dejar de estar bajo sospecha significa haber perdido el rumbo. Es imposible no estar bajo sospecha. Un verdadero revolucionario de la gracia no se camufla, ni quiere ni puede. O sea, si es un verdadero revolucionario de la gracia, no se puede camuflar y tampoco quiere camuflarse. Entonces, nunca se va a mimetizar como un camaleón. No puede ser un infiltrado, ni mucho menos un agente secreto. A quien se ha acogido a la gracia del Señor Jesucristo, la cruz se le nota, se nos nota ese amor, ese deseo por agradar y vivir cada día más la vida santa. Evidencia en todos los aspectos de su vida que es una persona nueva, que ha experimentado una transformación por medio de la renovación del entendimiento que nos habla el apóstol Pablo. No es un subversivo, un verdadero, una persona que vive bajo la gracia no es realmente un subversivo. Tampoco es alguien que está en contra de todo, es decir, no es un rebelde sin causa. Eso no es vivir bajo la gracia. Pero sí va a estar en contra del status quo religioso. Eso sí va a pasar. Para el religioso y para el inconverso, siempre vamos a estar bajo sospecha. Y hay claridades que debemos tener los revolucionarios de la gracia. Siempre vamos a estar bajo sospecha. No vamos a tener la aprobación de muchos. Vamos a perder amistades. Vamos a perder seguidores. No nos va a dar muchos likes en las redes sociales. Siempre nos mirarán con cierta desconfianza. Habrá prevención hacia nosotros. Nos van a criticar, pero por dentro nos van a envidiar. Nosotros no podemos seguir jugando a ser perfectos, que es lo que hace el religioso, el legalista. Debemos entender que somos obras maestras rotas, es algo que lo debemos tener claro, que somos obras en proceso, que esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Esto no se trata de mi reputación, ni de mi prestigio, ni de mi gloria, sino esto se trata del Señor. No queremos ni podemos escondernos los que somos revolucionarios de la gracia. Debemos prescindir del rencor, no somos rebeldes sin causa y siempre nos van a criticar. Estas claridades debemos tenerlas en cuenta. Debemos ser expertos en comienzos y soledades. Fuimos escogidos de lo vil y lo menospreciado para ser usados por Dios. No tenemos de qué gloriarnos. Y hay que tener en cuenta esto. Mire, demasiada batalla tenemos con nosotros mismos, con esa persona del espejo, como para ponernos a bregar con estándares establecidos por el mundo. Debemos aprovechar el tiempo en la comisión y no vale la pena discutir. El que convence es el Espíritu Santo. Y también debemos tener en cuenta que habrá persecución. Y nos dieron las 8 y llegamos precisamente a la última diapositiva. Entonces eso era todo por el día de hoy y es algo que me parece muy importante que nosotros sigamos teniendo en cuenta para poder seguir avanzando en nuestra vida cristiana. En términos generales, qué bueno que estemos bajo sospecha. Qué bueno que nosotros vayamos creciendo cada día más
en nuestra vida cristiana. Qué bueno que aprendamos nosotros a disponer y a entregar nuestra vida más en la confianza de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y que nos trae tanto beneficio a nuestras vidas. Entonces, hasta ahí tenía para el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y espero bueno, pues que esta palabra cale en sus corazones, les ayude y les guíe y les dé luz como a mí me ha pasado, porque pienso que estas cosas es importante que nosotros las tengamos claras y no se trata de otra cosa diferente que de tener una vida rendida al Señor y dispuesta. Bueno, muchas gracias, que el Señor me les bendiga